Buenas noches con todos. Mi nombre es Brenda Pozo y bueno, el día de hoy en realidad he querido hablarles un poco acerca del dolor crónico y de cierto tipo de cambios que existen a nivel neuroplástico, a nivel del cerebro en sí. Más que nada con la finalidad de que ustedes puedan entender cuál es la complejidad actual del dolor crónico, una, y otra, tal vez poderlos cuestionar un poquito o prender o encender este tipo de dudas acerca de qué es lo que nosotros estamos realizando actualmente en la práctica clínica, tanto en nuestros consultorios como en el ámbito público, y tal vez entender un poco hacia dónde deberíamos de ir y en qué es lo que nosotros estamos fallando. Ahora, en esta búsqueda de nosotros como profesionales de la salud, de entender qué es el dolor y más que entenderlo, tratar de explicarlo, hemos cometido pequeños grandes tropiezos, por así decirlo, donde en los últimos años se ha vuelto un poco complejo con respecto a que los pacientes con dolor crónico frecuentemente se sienten invalidados o se sienten confundidos o a veces se sienten que realmente no podemos responder a los procesos de dolor crónico que están pasando en sí. Claro, esto se da por diferentes factores, ¿no? Los pacientes con dolor crónico generalmente son los pacientes que han hecho uso de la medicina con demasiada frecuencia, como puede ser, eh, fueron a uno, dos, tres, cuatro, todos los doctores habidos y por haber, y hay veces que todavía no logran responder con respecto a qué es lo que está pasando con ellos. O incluso a nivel médico, lo que suele pasar es que, claro, vienen con la carpeta de los exámenes, que pueden ser las radiografías, que pueden ser exámenes de sangre y un montón de exámenes que realmente cuando los doctores o el personal de salud revisa y ven que no hay algún tipo de daño estructural en sí, tienden a pensar que realmente los pacientes no se sienten comprendidos y generalmente tal vez les mandan cierto tipo de medicación, algunas indicaciones para que cambien un poco sus hábitos eh, con respecto a la alimentación, el ejercicio y nada más. Entonces, los pacientes al no encontrar este tipo de respuestas, lo que suele ocurrir es crear cierto tipo de deficiencias y crear cierto tipo de dudas con respecto a su proceso de salud, una, y tal vez incluso creer que todo está en su cabeza. Ahora bien, si bien es cierto, nosotros durante el transcurso de varias décadas, más o menos a partir de los 80, hemos tratado de explicar de diferentes maneras el dolor. Hemos pasado por diferentes ideas o frases que todavía las podemos escuchar, que es como el dolor es una alarma de protección en sí, pero si el dolor es una alarma protectora, ¿por qué hay a veces que hay todavía alarmas sonando cuando ya no hay incendios o generalmente cuando ya la lesión curó, cuando el tejido ya está curado, ya no hay ningún tipo de lesión? El dolor no es igual a daño, normalmente es otra que es muy escuchada actualmente, y la verdad no responde a muchas cosas. Si el dolor no es igual al daño estructural, a la nocicepción, ¿qué estamos midiendo realmente en consulta cuando solo miramos la parte estructural? Y otra muy común que podemos escuchar en la actualidad es el dolor está en la cabeza o en la parte mental, porque no se podría encontrar respuestas a los problemas del dolor en realidad. Y si esto es así, ¿por qué en realidad vemos cambios medibles en el cerebro a la parte por resonancias, por mapas cerebrales, mapeos, para ver qué área se activa? Nosotros tenemos ciertas respuestas del cerebro cuando hay una persona con dolor y cuando aún más cuando hay personas con dolor crónico o dolores persistentes. Ahora bien, si bien todas estas metáforas en sí han sido una construcción en nuestro aprendizaje y nos han ayudado como a tratar de responder las preguntas de los pacientes, la verdad es que se han quedado bastante cortas para entender y explicar la realidad clínica del dolor persistente en la actualidad. Ahora, antes de comenzar con esta parte, me gustaría eh, hacer un pequeño recorderis o ver más o menos el camino que ha ido teniendo el dolor con respecto al transcurso de los años, ¿ya? Nosotros empezamos con un paradigma un poco biomédico, un poco biomecánico, que se iba muchísimo más a la parte de la estructura, ¿ya?
que relacionaba muchísimo el daño estructural con la producción del dolor. Claro, el estímulo viajaba hacia la parte de la médula, después subía al cerebro, pero no había un procesamiento en sí del dolor y ya teníamos un output, una respuesta dolorosa en sí. Pero ahora esto sabemos que no es tan real, ¿ya? Y de igual manera, en la parte biomecánica en sí, que nosotros podemos encontrar bastante todavía como fisioterapeutas, se relacionaba bastante a que si algo estaba fuera de lugar, si algo estaba desaliñado o dañado, podría producir o aparecer el dolor en sí. Asumía o trataba de decir que el cuerpo era en sí como una máquina, pero sabemos hoy en día que esto en realidad no es tan real. Y aquí algo que pasaba era que nos hacían estudiar bastante, era la parte o la teoría que nosotros le conocíamos como la compuerta de dolor, que nació a partir de Melzack, que lo que hacía básicamente era que el dolor no dependía solo de un daño estructural, sino que había una compuerta en la médula espinal que se iba a abrir o cerrar dependiendo de la cantidad de señal que generaba o que había desde los tejidos y según cierto tipo de influencias del cerebro. Pero como digo, estos paradigmas o estas explicaciones eran muy reduccionistas. Lo que hacían era centrarse muchísimo en la nocicepción y en la entrada sensorial como base del dolor. Ahora, esto, como les digo, no explicaba completamente el dolor crónico. Y esto no significa que la parte biomédica o biomecánica no sirva. No, es más bien, es un factor más de los que componen o de los que construyen la experiencia actual del dolor crónico. Y evidentemente el descubrir esto nos hizo saber que necesitamos explorar mucho más allá. Y con eso, pues vino otro tipo de paradigma, en realidad, que se conoce como el paradigma neurocéntrico, ¿ya? O también se lo conocía como la teoría de la neuromatrix del dolor, donde esta parte de así ya no era tan mecánica, ¿ya? Sino que surgía o trataba de explicar o corregir las limitaciones del paradigma anterior, donde proponía que el dolor no solo va a depender de un daño estructural de los tejidos, sino que también va a depender de cómo el sistema nervioso va a interpretar, evaluar y cómo va a responder a cierto tipo de amenazas, a cierto tipo de estímulos, a cualquier tipo de estímulo lesivo o no lesivo, de hecho. Ahora, esta experiencia o del dolor que se construía aquí ya veía otro tipo de factores, como les digo, biológicos, emocionales, contextuales, pero aquí tuvimos un problema de igual manera. Aunque introdujo muchísimas ideas valiosas como el dolor no es igual no es igual a daño, o hay dolor sin lesión y hay lesión sin dolor, o el cerebro construye la experiencia del dolor. El dolor incluso puede persistir por aprendizaje, por neuroplasticidad. Aquí se empezó a reconocer que el sistema nervioso y la neuroplasticidad influían mucho a cómo nosotros o cómo los pacientes o las personas con dolor crónico entendíamos el dolor. Ahora, sin embargo, como les digo, este también se llegó a malinterpretar, ¿ya? Eh, este paradigma en realidad fue muy acertado, pero lo malinterpretó a lo que eliminaron completamente la parte biomédica y empezaron a pensar que todo fue un poquito más extremista con respecto a que todo está en el cerebro, que es solo un sistema o un mecanismo protector, que el tejido no importaba, que evidentemente se fue o simplificó la experiencia del dolor hacia el otro lado, solo que en este caso se invalidó a pacientes con respecto a la sintomatología que ellos tenían. Desestimó factores corporales reales y redujo un dolor a un problema más cognitivo o más emocional, ¿ya? Evidentemente aquí nosotros tenemos algo o tuvimos algo que es bastante eh, evidente, ¿ya? Algo bastante común o una frase bastante importante en este paradigma como en el siguiente, la verdad estamos ahí. La nocicepción no es necesaria ni suficiente para el dolor, ¿ya? Esta es una frase que la verdad se conocía bastante y se utilizaba de una manera muy fuerte. Ahora sabemos, de hecho, Asa Billon Quinter realizaron un estudio
este mismo año salió, de hecho, donde más allá de debatir este tipo de afirmación en sí, trataron de comprobar si es que esta era cierta. Y lo que hicieron básicamente fue revisar en toda la literatura que podían encontrar acerca de que si es en realidad que si es que había cierta afirmación científica comprobable de que la nocicepción no era necesaria. Llegaron a la conclusión que la mayoría de los estudios realizados no tenían evidencia científica, que no podían comprobar esta afirmación, por lo que ellos hicieron fue proponer cierto tipo de nueva, otra afirmación que no excluía en sí la nocicepción, porque no se la puede excluir. La nocicepción es necesaria, pero no es suficiente para el dolor, ¿ya? Hay veces, y va a haber veces, que realmente la nocicepción no viene solamente del tejido a nivel lesional. Nosotros podemos tener aumentos a nivel de del cortisol o de factores del estrés, que lo que va a hacer es producir cierto tipo de inflamación crónica de bajo grado o incluso cierto tipo de producción, lo que produce es básicamente citoquinas y células proinflamatorias que van a hacer que el medio en sí, en donde está, produzca o sea mucho más sensible o incluso recete o se active señales o vías nociceptivas. No es necesario que haya o que esté presente una lesión para que se activen las vías nociceptivas. Ahora bien, esto, esta parte se quedó tanto en el enfoque anterior, que les digo que es el neurocéntrico, perdón, con este de ahora, que es uno de los últimos en el que estamos, que básicamente es el enfoque en activo o el enfoque integrador y contextual, donde lo que hace este enfoque en realidad es decir o proponer que el dolor ya no está solamente en el tejido, ni tampoco está solamente en el cerebro, sino que va a emerger o se va a producir en realidad de una interacción bastante compleja y dinámica entre el cuerpo, el entorno, la persona, su sistema nervioso, su historia, su entorno, su contexto. Un montón de otros factores que ya no solo se limitan ni tampoco a la parte mental o a la parte cerebral, ni tampoco a la parte netamente de los tejidos, sino ya es un complemento compuesto y complejo de muchos otros factores. Ahora bien, este paradigma nació básicamente para tratar de responder a las preguntas que quedaban de los otros dos paradigmas donde evidentemente decíamos, ya, es solo tejido, pero el dolor es solo protección o es solo una salida del cerebro, ¿dónde queda el cuerpo? ¿Dónde queda el entorno? Y ahí es donde nace este paradigma en sí, ¿ya? Además, este paradigma nos indica que el dolor realmente no se produce en un solo lugar, se construye en tiempo real, ¿ya? Nosotros, la neuroplasticidad ocurre todo el tiempo, mientras nosotros aprendemos, cuando eh, caminamos, es una construcción constante de lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Y nos dice que en realidad que este enfoque reconoce todos los sistemas plásticos y no solo el cerebro es plástico, el sistema nervioso es plástico. Los tejidos cambian, la inmunidad puede cambiar, el comportamiento cambia, la percepción cambia, las relaciones cambian, el sistema nervioso cambia junto con todos ellos, ¿ya? El dolor ya se entiende como una experiencia en sí profundamente humana, en realidad. Ya está influida por la parte biológica, por la parte psicológica, por la parte relacional y contextual, ¿ya? Ahora bien, evidentemente aquí ya está más instaurada la parte de que la nocicepción puede no explicar el dolor, pero tampoco desaparece. Ahora, muy bien, ahora que pudimos hacer una pequeña revisión con respecto a todo lo que todo lo que hemos tratado de entender con respecto al dolor, que es bastante y está muy resumido en realidad, llegamos a lo que nosotros hoy conocemos por dolor, en realidad. La IAS nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable
asociada con o similar a la asociada con un daño tisular o real. Aquí lo importante de todo lo que nos dice la IA es cierto tipo de factores que nos hace tomar en cuenta, ¿ya? Donde nos indica que el dolor es siempre personal, es una experiencia personal. Solo la persona que vive el dolor nos puede decir cuánto le duele, cómo le duele y qué significa su dolor. Eso es bastante importante para que los pacientes de verdad sientan que les estamos creyendo con respecto a su experiencia del dolor, ¿ya? Solo un paciente realmente cuando un paciente nos dice algo sobre el dolor, nosotros tenemos que asumir que eso es lo que está pasando, ¿ya? El dolor es una experiencia, no un reflejo de tejidos, es una construcción del sistema nervioso en realidad, influenciada por lo que percibimos, las creencias que tenemos, lo que sentimos y lo que hemos aprendido durante el transcurso del tiempo. Y esto es importante entender porque el dolor se aprende, el dolor se construye. Y aquí un ejemplo bastante interesante que alguna vez escuché en un congreso de una médica que lo que se encargaba era de estudiar el dolor crónico o el dolor en sí, pero en niños y de cómo se construía la experiencia del dolor desde que somos chiquitos. Importaba muchísimo el contexto. Nosotros no nacemos sabiendo el dolor, no nacemos sabiendo las intensidades que podemos obtener o las tolerancias que podemos llegar a tener con respecto al dolor, pero se construye. Generalmente en esa época o en esa etapa estamos muy a cargo de nuestros padres y pueden ocurrir dos cosas. Tenemos padres sobreprotectores y padres normales que cuando eres niño te dejan hacer de todo, caerte, golpearte, jugar, aprender. Y hay otro tipo de padres que son un poco más sobreprotectores y que no dejan desarrollar ese tipo de tolerancia. Y ahí tenemos un niño que se cae, que juega, pero que se levanta, que tal vez llora, sí se lastima, pero se levanta y sigue jugando. Tenemos una persona que tal vez la manera en la que va a trabajar en su dolor o va a tolerar su dolor o va a manejar su dolor en un futuro sea mucho más fácil. De ahí tenemos un niño que haya sido un poco más sobreprotegido, por ejemplo, si apenas se caía, lo levantaban y ya no lo dejaban jugar o ya lo restringían o hoy pobrecito, cualquier cosa, realmente no le dejaban desarrollar esa tolerancia o esa capacidad para modularse o controlarse a sí mismo. Y eso lo que hacía o lo que puede hacer es que sea una persona que tenga muy poca tolerancia al dolor cuando sea mucho mayor o que tenga muchas menos herramientas para poder disminuir su dolor cuando tenga episodios de dolor. Y es una construcción de esa manera. Evidentemente, otro de los factores es que el contexto modula el dolor, el entorno, la situación, el nivel de amenaza, las emociones, el apoyo o el entorno social, la cultura, las experiencias previas son importantes. Dos personas que tengan la misma lesión en realidad pueden sentir dolores totalmente diferentes. Y el dolor no solo depende del cuerpo, sino del significado de la persona que le da a lo que le está ocurriendo. Ahora bien, con respecto al dolor crónico, la verdad es una entidad realmente que está ya bastante frecuente en la población, ya se encuentra dentro del 20 al 30% de la población mundial y se espera que durante los siguientes años esta cifra vaya en aumento. Una de ellas es por la poca tolerancia o la parte del sistema de salud como está actualmente y de ahí otro tipo de factores que ya vienen con respecto al sedentarismo, a la obesidad, a los bajos niveles de actividad física, a cómo dormimos, cómo comemos, al estrés que normalmente hoy en día a día las personas o la población tienen, el tipo de vida que nosotros tenemos. Ahora bien, con respecto al dolor crónico, se lo conoce como aquel dolor que dura más allá de los 3 meses, que generalmente está más del tiempo de recuperación de algún tipo de tejido, de algún tipo de enfermedad y perdura. Este tipo de dolor puede ser constante, puede ser intermitente, puede ser alterable o de esa manera. Ahora bien, el dolor crónico en realidad, al ser, como ven, una entidad bastante compleja, ¿ya?
que involucra muchos sistemas del cuerpo, muchos sistemas de la persona, del ambiente. Su sintomatología evidentemente va a ser muy diversa, ¿ya? Y va a cambiar entre un individuo u otro. Ahora, cuando el dolor se vuelve persistente en sí, nosotros eh, se va a poder observar al sistema nervioso en realidad entrar en un estado de hipersensibilidad, ¿ya? Donde va a generar cierto tipo de sintomatología, como puede ser el dolor difuso, un dolor que sea poco localizable, donde haya una mayor sensibilidad, ya sea al tacto, a la presión o al movimiento, donde eh, generalmente se reproduzca dolor a actividades o movimientos o a tipo de sensaciones que antes no molestaban o que no deberían de generar ese tipo de sensibilidad o ese tipo de dolor, ¿ya? El dolor persistente también va a afectar a la parte cognitiva, en realidad, la manera de pensar, la manera de sentir, puede producir ansiedad. De hecho, la mayoría de las personas con dolor crónico están relacionadas con la depresión. Puede aparecer la parte de kinesiofobia, que viene a ser el miedo al movimiento. Puede pasar también la parte del catastrofismo, donde hablamos de que eh, la realización de cierto tipo de, pensamientos catastróficos, donde me voy a dañar más, esto no acabará, si es que no me muevo, si es que me muevo me va a doler, si hago esto me va a molestar. También viene con la parte de cambios de humor, ¿ya? Irritabilidad, tristeza, desesperanza, también con la parte de sensación de un agotamiento emocional, ya una fatiga generalizada, dificultad para concentrarse o incluso las nieblas mentales que se puede decir. Evidentemente, este tipo de sintomatología son respuestas naturales del sistema nervioso porque se encuentra bajo estrés crónico, ¿ya? De ahí tenemos otro tipo de sintomatología, como puede ser las alteraciones del sueño, en realidad. Generalmente las personas que tienen, muy frecuentemente, las personas que tienen dolor crónico suelen tener dolor nocturno, ¿ya? Tienen dificultad para conciliar el sueño, tienen despertares frecuentes, tienen un sueño poco reparador, que es decir, que se levantan cansados a pesar de que hayan dormido sus 8 horas. Eh, Ahí tienen un aumento de la fatiga diaria. Y esto es súper preocupante, ¿ya? El dormir mal en realidad reduce la capacidad del sistema nervioso para modular el dolor, ¿ya? Nosotros, cuando nos dormimos, evidentemente, nos ayuda a recuperar cierto tipo de funciones y a calmar el sistema nervioso que se encuentra alterado. Si no se duerme, lo que hace es mantener la hipersensibilidad del sistema en sí y producir más dolor. Ahora bien, también hay cosas como el sedentarismo o la reducción progresiva de la actividad y el movimiento, el miedo a moverse, la pérdida de fuerza, la pérdida de resistencia. Evidentemente, si es una persona que evita moverse, que se vuelve más sedentaria, evidentemente va a perder tanto fuerza como músculo, la evitación de actividades incluso cotidianas y a veces la dependencia de posturas seguras, por así decirlo. Personas que pasan más tiempo en cama, más tiempo sentados, diferente tipo de posturas en realidad. Ahora, aún así, el sistema o el dolor en sí puede interactuar con diferentes sistemas que no tengan que ver con el dolor incluso. Por ejemplo, con el sistema inmune, creando o produciendo o favoreciendo a la inflamación de bajo grado, en realidad, el sistema endocrino, a la parte del estrés, el aumento de cortisol. Hay un montón de sintomatología que nosotros podemos encontrar con respecto al paciente con dolor crónico. Ahora bien, como pueden ver en esta imagen, la confluencia de lo que puede o no pasar con un paciente con dolor crónico es muy grande. Y es por eso que tal vez nosotros realmente, cuando queremos hacer algo, cuando tratamos de abordar a este tipo de pacientes, nos quedamos muy, pero muy cortos. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca, porque ya vimos que sí, hay cierto tipo de cambios a nivel eh, neuroplástico, a nivel del cerebro, ya vemos cómo confluye y se toma de la manito del dolor crónico para mantener ese medio en sí. Pero ahora bien, ¿qué es la neuroplasticidad? ¿Ya? La neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso para cambiar
su estructura, función y conexiones. Básicamente para cambiar, para adaptarse y para reorganizarse, ¿ya? A lo largo de la vida. Es un proceso normal que sí o sí va a estar siempre, ¿ya? Cambios en la estructura, que pueden ser conexiones y forma de las regiones cerebrales, la función en cómo se activan y cómo se comunican las neuronas, la parte de las redes que ya están instauradas, que pueden ser como rutas que usamos para sentir, para pensar, para la memoria, para recordar, o incluso para realizar cierto tipo de movimientos que ya se encuentran instaurados y son básicamente automáticos, ¿ya? En otras palabras, el sistema nervioso aprende constantemente según lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que nosotros estamos viviendo en el momento. Ahora, evidentemente, si hay una exposición continua al dolor crónico, ¿ya? O al dolor normalmente, no necesariamente al dolor crónico, una exposición continua al dolor va a generar cierto tipo de cambios a nivel del cerebro, y no solo del cerebro, sino también de la médula y también de la parte nerviosa, ¿ya? Generalmente tenemos ejemplos como las neuronas van a aumentar su sensibilidad, lo que va a hacer que responda muchísimo más rápido y con mayor intensidad. Se activan incluso con estímulos leves, como lo que estábamos, o como les expliqué anteriormente, como respondiendo a tal vez estímulos, movimientos que antes no deberían de molestar, ¿ya? Este artículo de aquí, que ustedes ven, con esta imagencita, este artículo lo que hace es explorar cómo la neuroplasticidad, el aprendizaje y la memoria en sí están profundamente vinculados al desarrollo y a la persistencia del dolor crónico, ¿ya? Esto explica básicamente que el dolor, ¿ya? No es una señal sensorial solamente, sino que es una experiencia compleja influenciada por factores emocionales, cognitivos y conductuales, ¿ya? Se muestra que el dolor crónico utiliza los mismos mecanismos que podemos ver aquí, ¿ya? Los mismos mecanismos para el aprendizaje y para la memoria, para aprender y para formar recuerdos. ¿Esto qué significa? Esto significa que el dolor crónico va a poder entenderse como un tipo de memoria que no se extingue, ¿ya? Que se va a mantener por los cambios neuroplásticos que produce el dolor. Y eso hace que quede o esté persistiendo y eso hace que el dolor sea persistente, que sea crónico. Ahora bien, nosotros aprendemos, utilizamos un sistema o una activación que se llama la parte de potenciación a largo plazo o la LTP, que lo que dice es básicamente que cuando nosotros aprendemos, ya sea, por ejemplo, un idioma, un movimiento, tocar algún tipo de instrumento, cuando nosotros más repetimos, es cuando aprendemos, ¿ya? Cuando esta activación ocurre o esta repetición mantenida está presente, la sinapsis cambia, crea más receptores, se activan genes y forman nuevas conexiones. Y eso básicamente es el aprendizaje. Eso hace que lo que sea que hayamos estado repitiendo se mantenga. Algo parecido está en el dolor crónico, ¿ya? Pero no se llama la potenciación a largo plazo. Se llama wind up o ventana arriba o sumación temporal, ¿ya? Que básicamente es la misma explicación que si nosotros tenemos cierto tipo de estímulo nociceptivo o cierto tipo de estímulo de dolor, ¿ya? De manera repetitiva, va a cambiar la sinapsis y va a cambiar la plasticidad del cerebro. Y lo que va a hacer es aprender el dolor. Y eso va a hacer que se mantenga y se permanezca y crea una persistencia del dolor. Ahora bien, esto es solamente con la parte de aprendizaje. El dolor también involucra cierto tipo de regiones cerebrales que son clave para la memoria. Y tenemos el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, ¿ya? Todas ellas influyen tanto en la percepción, el significado y la modulación del dolor. El dolor básicamente puede verse como una memoria que no se apaga. Y este sistema límbico o emocional y de memoria generalmente va a ayudar a consolidar el dolor como un recuerdo que se encuentra de manera persistente. El dolor se mantiene incluso sin daño continuo y la incapacidad de extinguir este aprendizaje.
contribuye a la persistencia del dolor. Ahora bien, Pero creo que la tonta sabe las cosas más que hace el guambra. Ella no le no nada, no le plan. Ay, ¿qué va a ahora hacer bien, mismo el Iván? El Iván no es ningún tonto, el hijo de la eh, profesora ¿está Alba. prendido un micrófono? Y él era así. Y cae mal porque es así como tonto, porque le engríen mucho, bobo. Ya después no están los papitos para que le defiendan y la mamita para que, ay, mijito. Disculpen, ¿está abierto un micrófono la señorita Diana Yareli Caso Zapata? Bueno, el día que está viejo se me cabía que está que me pide, me decía, mami, también te... No, más chiquito que también te pasan las cosas. Ya. Bueno, mami, él dijo, quiero 4 meses, A ver, con respecto a esto, de manera resumida, tenemos un cuadro aquí, ¿ya? Donde podemos ver cierto tipo de cambios neuroplásticos que se encuentran en el cerebro, ¿ya? De manera resumida en sí, nosotros tenemos tres partes principales. La parte del área mesolímbica y prefrontal, ¿ya? Que viene la parte de la ínsula, la corteza cingulada anterior, la amígdala, la corteza prefrontal, que más allá de la parte de la alteración estructural, vamos a tener cambios en la función y tenemos cosas bastante explícitas o bastante importantes para nosotros como fisioterapeutas con respecto a la evitación del miedo, la ansiedad, la depresión, el catastrofismo, la somatización, la preocupación y una mayor vigilancia, porque evidentemente Bien, esto va a afectar a la expresión del movimiento de la persona en sí, ¿ya? De igual manera, a nivel de la corteza somatosensorial, nosotros vamos a tener otros tipos de cambios, sí estructurales, pero también funcionales, ¿ya? Va a haber un deterioro del rendimiento, del reconocimiento de la lateralidad, es decir, en discriminar sobre mi lado derecho como el izquierdo, el cambio de la percepción de la imagen corporal, incluyendo el tamaño de la extremidad o la relación con la línea media, ¿ya? También puede ocurrir, en este caso, que se pueda aparecer la hiperalgesia o incluso la aleotinia, que a la final esto va a afectar cómo el cuerpo se percibe a sí mismo, ¿ya? Y de igual manera con respecto a la corteza motora primaria, que lo que hace básicamente ya viene un poco más al movimiento en sí, ¿ya? Los patrones de movimiento protectores, hay rigidez, contracción excesiva de los músculos, hay una mala selección de los músculos, ¿ya? Y hay una pérdida de la capacidad para reclutar selectivamente los músculos individuales, lo que evidentemente hace que los movimientos sean mucho o sean menos eficaces en sí. Ahora, nosotros tenemos otro tipo de cambios también en la parte de la sustancia blanca, el tronco encefálico y la glía, ¿ya? Donde va a haber menor conectividad, un peor control inhibitorio en sí descendente y una mayor facilitación del dolor, disminuyendo la capacidad natural que tiene el sistema en sí para frenar o modular el dolor. Y ustedes dirán, ¿y esto por qué es importante para nosotros? ¿Ya? Porque la parte estructural a veces es dificilísima de entenderla, pero no es solo la parte estructural, nosotros debemos llevarnos la parte funcional, porque es donde nosotros podemos intervenir de cierta manera. ¿Por qué es importante para la fisioterapia? Porque todo lo que hacemos, el movimiento, la educación, la exposición progresiva, el ejercicio, el contacto, el lenguaje e incluso el contexto terapéutico que nosotros le brindamos al paciente, va a modificar justamente este tipo de áreas que se van a encontrar alteradas, ¿ya? Cada sistema o cada parte del sistema nervioso va a contribuir a mantener el dolor, no porque está dañada, sino porque ha aprendido patrones maladaptativos. Y nosotros debemos tratar de cambiar ese tipo de patrones o ese tipo de conductas que se instauran en el paciente con dolor crónico. Ahora bien, aquí y esta parte es algo muy común que nosotros encontramos en todos los pacientes. Siempre va a haber cierto tipo de factores que van a hacer que en sí, ya sea la lesión, la patología que tenga, la enfermedad, empeoren o que tengan cierto tipo o mayor sensibilidad con respecto al dolor. Y son
la mayoría de veces factores que se pueden controlar o que se pueden, eh, sí, que se pueden controlar más que nada. Por ejemplo, está evidentemente el miedo al movimiento, el estrés crónico, la parte del catastrofismo, la evitación de los movimientos, la mala calidad del sueño, que ya estábamos hablando, la inactividad o el sedentarismo, actividades como la parte de alcohol o fumar, que básicamente lo que hacen es inflamar mucho más a nivel sistémico. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de hábitos o conductas que pueden estar como manteniendo la parte o manteniendo el dolor crónico en sí y haciendo que el círculo del dolor básicamente no termine. Ahora bien, con respecto, vamos a empezar a hablar un poco de las implicaciones clínicas o de qué es lo que nosotros podemos hacer con respecto al dolor crónico, ¿ya? Primero y principal, la parte de educación, o como se dice, educación en neurociencia del dolor. Educar, nada más. Este de aquí, para mí se volvió bastante compleja, más que nada porque yo siento que la mayoría de los profesionales no la hacen verdaderamente. Educación no es solamente informar o tratar de brindar cierto tipo de información que puede ser de la patología, del tiempo, de lo que se basa en el tratamiento. No es solo brindar ese tipo de educación o de información, ¿ya? Lo que se debe buscar con respecto a la educación es a cambiar cierto tipo de conductas y hábitos y de brindar cierto tipo de herramientas para que el paciente se haga cargo de su proceso de salud, para que se haga eh, autoeficiente y que sea capaz de resolver los problemas que vengan determinados con respecto al dolor. Los pacientes con dolor crónico sí o sí van a tener cierto tipo de recaídas. Es bastante común. Si un paciente no puede manejar sus recaídas, mmm, va a ser muy complejo que entienda o que pueda manejar. Generalmente ese tipo de pacientes abandonan los tratamientos por eso, porque no comprende que tal vez su proceso o su enfermedad va a tardar muchísimo más de lo que eh, debería y de que va a tener cierto tipo de recaídas. Esto básicamente eh, hemos entendido la parte de educar el dolor simplemente como dar información técnica, tal vez explicar un poco la parte anatómica, la parte de cómo funciona el sistema nervioso en sí, estructuras, nombre de nervios, discos, músculos, procesos biológicos complejos que la verdad es que a veces a los pacientes ni les interesa o no los comprenden y que básicamente no cambian ni su comportamiento ni su relación con el dolor, ¿ya? Eh, Ahora, la educación centrada en explicar cosas ha tenido dos problemas principales. Una, el lenguaje que es muy complejo, que no pueden entender las palabras, ¿ya? Y la otra es que reafirma una visión muy mecanicista del dolor. Al hablar solamente sobre la parte de los tejidos, se refuerza la idea de que hay algo mal en el cuerpo, ¿ya? Y eso aumenta la dependencia, aumenta el catastrofismo y un montón de otras cosas. Ahora, con respecto a la educación en sí, ¿ya? Nosotros podemos eh, hacer diferentes tipos de acompañamientos, ¿ya? Con respecto a lo que se buscaría hacer con la parte de educación en dolor o la educación básicamente, sí, ustedes explican la parte de la patología, los tiempos, todo ese tipo de cosas, pero la parte más importante de la educación en sí viene de la escucha activa, ¿ya? De realmente a los pacientes a veces no les importa lo que tú sepas hasta que les muestres que te importa, ¿ya? Y eso es básicamente, escucha al paciente, escucha lo que te está diciendo. Y eso básicamente no es como solo me quedo en blanco y estoy escuchando y lo que sea. Una escucha activa requiere que ustedes, el paciente les dice la información y ustedes primero no interrumpan. Interrumpir a un paciente que está contando lo que le está pasando, más allá de sentirse como rechazado, generalmente los pacientes te dicen lo que tú quieres saber y lo necesario para el tratamiento si tú les dejas hablar, si tú no interrumpes, si tú no preguntas y preguntas. Una vez que haya terminado el paciente, lo ideal es que tú tomes una parte activa donde tomes cierto tipo de palabras o cierto tipo de cosas que quieras indagar mucho más y reafirmes que, por ejemplo, usted me dijo tal vez que
no estaba durmiendo tan bien, me gustaría escuchar un poco más acerca de eso, tal vez tiene cierto tipo, se levanta por dolor o porque se despierta de la nada o hay algún otro tipo de problema y pueden indagar muchísimo más, pero van reforzando con cierto tipo de palabras o frases que el paciente les haya dicho. Y eso es como una reafirmación de que le están escuchando. Eso una. La parte de explicar la parte de la patología está muy bien, pero hay muchísimas formas mucho más fáciles y amigables con los pacientes, que puede ser, por ejemplo, la utilización de metáforas, la utilización de imágenes, la utilización de dibujos, diagramas, como ustedes quieran, pero de una manera no necesariamente anatómica. Ustedes tienen que moldear la comunicación en sí o el lenguaje que se va a utilizar a su paciente. Claro, tal vez si tienen un paciente que es médico, les sirva mucho más escuchar la parte biomecánica, la parte anatómica, pero si tienen un paciente adulto mayor, tal vez no es tan necesario, o si tienen un paciente, la verdad que es de la zona rural y su nivel educativo no es tan alto, no voy a hablarle técnicamente a ese tipo de pacientes, ¿ya? La educación tiene que cambiar o el tipo de interpretaciones, el tipo de creencias tal vez negativas o creencias erróneas que pueda tener, ya sea sobre la patología, sobre el tratamiento o sobre el dolor en sí, ¿ya? Pero más que nada debe dar este tipo de herramientas para manejar el dolor de una manera mucho más activa y realista. Y otra cosa también importante aquí es que cómo asegurarse de que lo que yo dije realmente quedó en el paciente. Y eso es básicamente hacer algo con respecto a la parte del feedback, que es básicamente, ¿entendió? Explíqueme tal cosa o dígame con respecto a esto, si está claro. La parte de hacerles activos en una, sus explicaciones, en los planteamientos de los objetivos de los tratamientos, en el tratamiento en sí, en hacer que el paciente sea parte y sea responsable de su salud. Ahora bien, ustedes deben saber que básicamente la educación, simplemente educando nosotros podemos cambiar cierto tipo de eh, patrones en sí. Va a haber la parte de la reducción de la amenaza, la disminución del miedo y del catastrofismo. Solo ahí ya estábamos implicando la parte de la amígdala, la ínsula, la área límbica, básicamente, ¿ya? Y estamos tratando de cambiar o tratando esa parte o esa área que está alterada, evidentemente con aprendizaje, mediante la parte de la neuroplasticidad. Ahora bien, si ustedes hacen eso, generalmente van a cambiar el significado, van a disminuir el dolor y evidentemente incluso pueden mejorar la función. La educación funciona, pero la verdad es que si la complementan con otro tipo de tratamientos un poco más activos, como podría ser el ejercicio, les va muchísimo mejor. Y aquí les he puesto una imagen en realidad de 3 puntos importantes con respecto a la parte del dolor, que viene a ser lo que les interesa a los pacientes en realidad. Lo que les interesa a los pacientes son estas 3 cosas. Evidentemente, la número 1, que le quiten el dolor o que le ayuden con su dolor en realidad. La otra, o la que le sigue, es mejorar la función. Y la última, evidentemente, dentro de las 3 cosas más importantes, es explicar por qué está causando su dolor, qué es lo que está pasando. Darle cierto tipo de sentido, ¿ya? Ahora, otra de las eh, otro de los abordajes que nosotros deberíamos de tratar con respecto a los pacientes con dolor crónico viene a ser la parte del sueño, ¿ya? Como les hablé anteriormente, el sueño es bastante determinante en la intensidad que puede tener un paciente con el dolor. Eso uno, y otro, si un paciente no descansa realmente poco o nada, nosotros, la verdad, los tratamientos que podamos tener y los efectos que podamos tener no van a ser muchos si no cambiamos cierto tipo de conductas o hábitos esenciales, como lo es el sueño, ¿ya? Esto es bastante importante, de hecho, del 53 al 90% de los pacientes que tienen dolor crónico tienen problemas de sueño, tienen insomnio, que básicamente se lo define como más de 30 minutos después del inicio de sueño, que se quedan despiertos durante más de 3 días por semana, durante más de 3 meses. Son las personas que no pueden conciliar el sueño, que incluso cuando ya tienen sueño no pueden dormirse, o
generalmente que tienen irrupciones del sueño durante el día, o durante la noche, perdón. Ahora, muy bien, nosotros podemos hacer aquí cosas muy, muy básicas, que es básicamente la higiene del sueño. Podemos tener cierto tipo de recomendaciones. Evidentemente, si esto no funciona o si es una persona que ha tenido insomnio durante mucho tiempo, pues tendría que ir con un doctor especialista en la parte del dolor. Ahora, evidentemente, consejos tan simples como regule los horarios del sueño y de despertar, es decir, duérmase al mismo horario todos los días, despiértese al mismo horario todos los días, el reducir las pantallas 1, 2 horas antes de dormir, evidentemente por la secretación de la hormona de la melatonina, que evidentemente si la luz está ahí, tarda muchísimo más en producirse el sueño. La actividad física moderada durante el día es una buena estrategia porque el paciente generalmente va a terminar un poco cansado para el momento cuando ya tiene que dormir y descansar, pero tampoco se recomienda hacer actividad física especialmente si es intensa antes, unas 2 horas o 3 horas antes de dormir, porque el sistema nervioso va a estar todavía muy activo. Evidentemente, tener una rutina previa al sueño, que generalmente puede ser algo de relajación, una lectura ligera, que la cama sea solo para dormir. Ustedes no pueden comer, leer, hacer deberes en la cama, ¿ya? La cama debe ser únicamente para dormir. Hay que evitar siestas largas, hay que reducir la ingesta de cafeína o de estimulantes por la tarde-noche y crear un ambiente seguro y oscuro que permita, evidentemente, eh, conciliar el sueño, ¿ya? Ahora, de ahí tenemos un poco de técnicas ya que van hacia la parte más motora en realidad. Tenemos la exposición gradual. La exposición gradual en realidad es una estrategia bastante clave en realidad para ayudar al paciente a realizar los movimientos que teme, ¿ya? No para forzarlos realmente, sino para enseñarle como al sistema nervioso en sí que esos movimientos son seguros para reducir el miedo y para reducir la amenaza, ¿ya? Con esta exposición gradual, lo que nosotros hacemos, evidentemente, es modificar la relación que está aprendida entre el movimiento y el peligro, ¿ya? Recibiendo este tipo de alarmas que no deberían de pasar. Ahora bien, sabemos que durante el dolor crónico en sí, tanto el cuerpo como el cerebro van a aprender a protegerse de diferentes maneras. Y una de esas es como evitar cierto tipo de movimientos. Ahora, este tipo de exposición gradual generalmente se concentra en una parte bastante importante, que es identificar en sí el movimiento que está temiendo. Por ejemplo, en este caso podría ser una persona que tema agacharse, y solamente ese movimiento vamos a tener y jerarquizar las variables en sí. Pueden ser la persona agachándose parada, agachándose sentada. Si no podemos hacer ninguna de las dos y necesitamos una variante muchísimo más suave, podría ser simplemente la parte de acostarse o acostado, buscar la flexión de la columna sin provocar exacerbar el dolor, evidentemente, ¿ya? Entonces, identificación del movimiento temido, la jerarquía, evidentemente ir de menor a mayor, perdón. Evidentemente esto tiene que ir acompañado de la educación con respecto a disminuir el miedo a moverse, a que el movimiento no le va a hacer daño en sí. Y empezar evidentemente por el más fácil, hacerlo de manera progresiva y cuando ya obtengamos un movimiento mucho más fluido y menos restringido en sí, llevar a actividades de la vida real, como puede ser abrocharse los cordones de los zapatos o amarrarse los cordones de los zapatos o recoger cierto tipo de objetos en el suelo. Evidentemente, en esta técnica, en realidad, el objetivo no es moverse perfecto en sí, sino volver a confiar en el movimiento. Y esta exposición gradual, en este tipo de personas que tienen la parte somatosensorial bastante alterada, que están hipervigilantes, que están con miedo al movimiento, con kinesiofobia, incluso, aplicar este tipo de técnicas que son muy, muy sencillas, en realidad ayuda bastante a disminuir la sensibilización que tiene el paciente o el miedo que tiene a moverse. Bien, otro tipo de técnicas que nosotros podemos ver es la imaginería motora graduada, que
Básicamente, como su nombre se lo dice, aquí realmente no hay movimiento. Lo que pasa es que se imagina o nos imaginamos que se está moviendo en realidad. Y aquí tenemos 3 puntos específicos o 3 pasos. El manejo de la lateralidad del cuerpo, las imágenes motoras mentales y el trabajo de espejo, ¿ya? En esta parte de aquí, generalmente lo que te dicen con respecto a cómo hacerlo es que esa debería de durarte 2 semanas, las imágenes motoras otras 2 semanas y el trabajo en espejo otras 2 semanas, ¿ya? Esta de aquí, generalmente, el manejo de la lateralidad, lo que te dice es que debes de ver, o el paciente debe de ver cierto tipo de imágenes. Ahora hay también aplicaciones, en realidad, de manos, pies o otras extremidades, en realidad, y que el paciente puede identificar si son izquierdas o si son derechas, lo más rápido que pueda, ¿ya? Y lo más preciso que pueda. Es un estímulo bastante importante para las personas que tienen alteradas la percepción corporal, ¿ya? Y si no se puede de esa manera, hay otra variante en la que ustedes pueden pedirle que cierre los ojos y ustedes topar cierto tipo de áreas con diferentes estímulos y preguntarle dónde lo está sintiendo, en qué lado del cuerpo, cómo siente lo que le están haciendo, con qué intensidad, entre otras cosas, ¿ya? Esto generalmente les dice, ¿ya? Que cada fase en realidad tiene que hacerse como unos de 10 a 15 minutos cada una en realidad. Y este de aquí es una herramienta bastante segura en realidad, por lo que lo pueden mandar a casa, ¿ya? Esto les dice que hagan las 2 semanas, que puede ser 3 veces al día, 3 veces a la semana, 2 semanas cada una en realidad. ¿Y cuándo saben que pueden progresar? Cuando en cada una han obtenido, específicamente en la de las cartas, ¿ya? Cuando han obtenido un 80 al 90% de aciertos en realidad y la fluidez que sea, la determinación sea bastante rápida. Y de ahí pasamos con respecto a las imágenes motoras, que es básicamente la persona no hace absolutamente nada, se sienta o se acuesta y se le pide que se imagine un movimiento en específico de la parte afectada, sin mover realmente. No puede mover el brazo o la pierna o el área que esté, o en la que esté sintiendo dolor, ¿ya? Este de aquí realmente se empieza con cierto tipo de movimientos muy básicos, que puede ser flexión, extensión, abra dedos, cierra el puño, ya depende de la extremidad que sea. Y después tenemos la parte del trabajo en espejo, que viene a ser la terapia en espejo, que nosotros, o que se solía utilizar mucho en pacientes amputados, donde evidentemente no se busca el movimiento en sí, sino se pone el espejo ocultando la parte o la extremidad que se encuentra dolorida y nosotros nos enfocamos en ver el reflejo de la mano que no nos molesta o que no duele y realizar cierto tipo de actividades. De igual manera, lo que pueden hacer es cierto tipo de actividades un poco más, eh, menos complejas al principio y después ir haciendo complejos los movimientos. Eh, ya pueden tener, especialmente con la mano, ya pueden tener como funciones de agarrar objetos, mover, subir, bajar, incluso como eh, hacer ya funciones un poco más específicas, ¿ya? Y eso básicamente es la imaginería motora, que de igual manera ayuda bastante a la percepción corporal, a encontrar o a modular esa percepción corporal que se encuentra alterada en los pacientes con dolor crónico. Ahora, muy bien. Con respecto a esta parte de aquí, ¿ya? El ejercicio físico, no voy a entrar en la parte de la prescripción como en sí del ejercicio, porque creo que ya les han dado también un poco de pequeñas recomendaciones, otros compañeros que han podido hablar. Yo quiero centrarme más en la parte de que el ejercicio físico, si bien es importante la parte de la prescripción, de la intensidad, del volumen, de los descansos, toda esa parte mucho más estructural, para la prescripción del ejercicio nosotros también debemos de tomar en cuenta otros tipos de factores, ¿ya? Como podemos ver en esta parte de aquí, que es los factores psicológicos, sociales o otro tipo de factores externos, tanto durante el ejercicio como, antes, durante y después del ejercicio, ¿ya? Esto más que nada para tratar de asegurar una adherencia, que es súper importante. La mayoría de pacientes
con dolor crónico y de hecho los pacientes simplemente con dolor musculoesquelético, nosotros en la evidencia científica podemos encontrar la mayoría de planes de ejercicio, que sí, el ejercicio ayuda muchísimo a la parte de mejorar el cuerpo, para la depresión, tiene muchísimos beneficios y eso está muy bien. Pero la mayoría de evidencia ya generalmente siempre llega como hasta los 6 meses, 8 meses, máximo al año. Nosotros a partir de los 6 meses en adelante empezamos a tener una deficiencia con respecto a la evidencia clínica y es evidentemente por la falta de realización de estudios en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes cuando ya se acaba su periodo de tratamiento y se quedan solos? ¿O cómo continúan con ese tratamiento en sí? Y aquí es una parte donde nosotros fallamos un montón, que es la parte de la adherencia al ejercicio. ¿Cuántos de los pacientes que ustedes realmente atendieron y trataron, que no sean deportistas, lograron tener cierto tipo de adherencia con actividad física, con ejercicio físico? Y no hablo de hacerlos deportistas, sino simplemente de que eviten la parte del sedentarismo. Es súper compleja esa parte en sí. Y más allá de la prescripción del ejercicio, de la parte de los números en sí, se falla muchísimo en la parte de la prescripción un poco más contextual, porque a veces, claro, va a haber muchas veces donde al paciente no se le incluye con respecto al ejercicio que le gustaría hacer o no se le incluye con la accesibilidad, con el dinero, con la accesibilidad del lugar, de poder ir a acercarse ya sea al gimnasio, a la piscina, a donde sea. No vemos esos tipos de factores que a la final se les va a complicar bastante cuando ya no estén en terapia como de manera seguida o no estén de manera periodizada. Y eso es bastante importante también tomar en cuenta, ¿ya? Y ahora, con respecto al ejercicio físico, si bien es muy bueno por sí solo, también se le ha visto mayor efectividad si nosotros lo combinamos con otro tipo de actividades, como lo puede ser, por ejemplo, la higiene de sueño en los pacientes con dolor, eh, la educación en el dolor, en realidad, la parte de la nutrición, el hacerlo, parte de las decisiones que nosotros tomamos dentro de los tratamientos o en la prescripción del ejercicio, la parte más importante que es identificar las metas, manejar el estrés, considerar áreas verdes, en realidad, eso ayuda a bajar los niveles de estrés bastantísimo, eh, ver o tratar de encontrar cierto tipo de barreras personales que pueda tener o no el paciente. El apoyo social, familiar es súper importante porque es igual cuando ustedes están tratando de hacer eh, dietas y en su familia no, y entonces ustedes están comiendo todo lo verde que puedan y su familia alrededor está comiendo comida chatarra y les da un hambre y unas ganas y al final terminan comiendo lo mismo que su familia. Es igualito en el ejercicio físico. Si tú no tienes una red de apoyo que puede ser familiar o social o incluso de amigos, la verdad es muy difícil mantenerte en ese tipo de actividad. Y ahora bien, con respecto al ejercicio, el movimiento sabemos que entrena al sistema nervioso, va a reducir la hipersensibilidad y el miedo, va a crear nuevas experiencias de seguridad, reactiva la modulación natural del dolor y va a reorganizar los mapas corporales y motores, ¿ya? Ahora, generalmente este de aquí se trata un poquito más después o en intensidades más bajas de lo que lo harían normalmente, porque generalmente los pacientes con dolor crónico van a tener ese tipo de sensibilización bastante alta y lo que podrían tratar antes es la parte de la imaginería motora o de la, eh, se me fue el nombre, este de aquí, la exposición gradual al movimiento. Podrían intentar los dos. Y aquí les he traído solo dos imágenes para que puedan ver que cuando hacemos ejercicio, pues realmente tenemos muchísimos factores que se secretan. Importante este de aquí, el factor BDNF, generalmente lo que hace es reducir la parte inflamatoria a nivel del cuerpo, la parte más que nada modula también el sistema nervioso y la producción o ayuda a modular el dolor en sí. Y de ahí, generalmente el ejercicio puede tener aplicaciones específicas en el cerebro, en áreas cerebrales, como puede ser, por ejemplo, el levantamiento de peso,
Generalmente se activa muchísimo más la corteza prefrontal, el yoga, evidentemente la ínsula, la amígdala, que viene con la parte más emocional. Eh, el ejercicio de alta intensidad, ¿ya? Activa bastante el área hipotalámica. Eso no significa que no se activen todas las áreas, ¿no? Significa que hay una predominancia muchísimo mayor en una sola área. El ejercicio aeróbico, que es súper importante en el ejercicio, en las personas con dolor crónico, perdón, que activa la parte del hipocampo relacionada con la memoria, y así podemos ver este tipo de implicaciones. Y finalmente, algo que yo quiero que se queden pensando en sí, que el dolor crónico es una experiencia real, neurobiológica, contextual y relacional, que va a estar moldeada por múltiples sistemas plásticos en interacción continua, que el futuro del tratamiento no está en corregir estructuras ni en culpar al cerebro, está en crear nuevas experiencias que modifiquen patrones, redes y estados neurobiológicos. El dolor crónico no es un fallo del sistema, es un sistema que ha aprendido demasiado bien, lamentablemente, y la neuroplasticidad explica el por qué el dolor crónico puede persistir y también por qué puede mejorar.